Buenos días. Como decía Eder, hoy tenemos el privilegio de que tenemos a Miqueas o Micah compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Y es un gozo que él pueda hacer esto y ver cómo el Señor lo usa en muchas áreas de su vida, y aún a temprana edad él muestra una sabiduría y una humildad especial. Así que de verdad estamos gozosos y oramos a Dios que Él te use, aunque sea en tu segundo idioma. Y vamos a orar en este momento por Micah y por la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por mi hermano Micah. Gracias, Señor, por el ejemplo que él es para todos nosotros. Gracias, Señor, por la forma en que tú lo has usado, la entrega que él tiene por tu obra, porque tu nombre sea proclamado. Y te pido, Señor, ahora que tú hables a través de él, que tu palabra sea viva y eficaz, que sea clara, Señor, que tú permitas que él pueda explicar lo que ya tú has escrito y has revelado en tu palabra, y que sea de bendición tanto para él como para nosotros. Háblanos, oh Dios, y escuchamos y aplicamos tu palabra hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muchas gracias, Luis, por la oración, y gracias a Luis y a Eder por darme esta oportunidad de compartir lo que he enseñado o he aprendido después de estudiar el libro de Santiago. Vamos a leer el pasaje y después empezar. Entonces, si tengan sus Biblias, por favor, doblan a capítulo 5 de Santiago. Vamos a leer versículos 1 a 6. Dice la palabra de Dios: Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y su plata se han oxidado y su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego. En los últimos días que han acumulado tesoros. Miren, el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Él no les hace resistencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos esta mañana con la familia de Dios y estar edificado por cantar y orar y leer tu palabra. Sabemos que tu palabra es inspirada y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces te pedimos que nos enseñes, que nos reprendas, nos corrijas y nos instruya a través de tu palabra hoy, y para que seamos equipados para toda buena obra. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, mi roca mía y redentor mío. Amén. Pues tengo que confesarles algo a ustedes, porque desde mi niñez yo siempre he querido ser rico. Y no rico como alguien que vive en un apartamento en el centro de Greenville o en una mansión en los Cliffs, en el barrio muy lujoso, pero como Elon Musk y Bill Gates rico, con aviones, mansiones, trajes muy lujosos. Yo quería tenerlo todo y más. A mis hermanos y yo nos encantaba jugar con Legos y construir casas y jugar amigos, y mi nombre era Sir Eustace Wellington, como alguien de Inglaterra, y yo construía la casa más grande, yo tenía todos los Legos, yo tenía el avión, la propiedad más grande, y después de terminar mi construcción casi no había más Legos para mis hermanos, y ciertamente ellos no podían ser más ricos que yo en este juego. Pues aunque la historia es bien chistosa, revela algo muy malo de mi corazón, y es que yo tenía un deseo por posesiones materiales que aún en este juego no podía satisfacer, y resultó en daño a mis hermanos.
Gracias a Dios, no pienso que Él me permitirá hacer rico. Y digo gracias porque la condenación aquí en Santiago es muy fuerte contra los ricos. Y a primera vista este pasaje es bien difícil porque es un tono de juicio y no se presenta en estos versículos ánimo de esperanza ni aún de arrepentimiento. En los capítulos anteriores, Santiago había mencionado a los ricos y presentaba las riquezas como peligrosas o vanas, pero este pasaje presenta una condenación fuerte contra los ricos y las riquezas, y algunos dicen que es la condenación más fuerte del entero Nuevo Testamento. De hecho, su uso de imágenes vivas y vocabulario refleja los juicios más fuertes del Antiguo Testamento, como en Ezequiel, Oseas o otros libros como así. Ellos habrían reconocido las palabras fuertes aquí en Santiago: oigan, lloren, aúllen, como un discurso agudo y polémico que habla de un juicio venidero de Dios, ejecutado por Dios mismo. En el contexto del resto del libro es muy importante, especialmente el propósito fundamental de Santiago, y eso nos ayudará a entender por qué Santiago escribe una condenación tan fuerte aquí y cómo se aplica a una audiencia tan pobre, los judíos a quienes escribía Santiago. Entonces recuerden que el libro de Santiago es una epístola entera, escrito a judíos cristianos probablemente pobres, luchando con su identidad religiosa y también la persecución. Y cuando contemplamos estos 6 versículos a la luz del todo el libro, vemos que esa fuerte condenación a los ricos en esta sección se basa en su argumento a lo largo de todo el libro: perseverancia bajo pruebas. En su tesis al principio del libro, Santiago quiere mostrar en capítulo 1, versículo 12, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Es decir, Santiago quiere que su audiencia tenga una perspectiva eterna, no terrenal. Y a lo largo del libro, en todo lo que enseña, el propósito fundamental es animar a la audiencia a permanecer firme en su fe, perseverar hasta el final, porque obedecer a Dios vale la pena. Además, su argumento subyacente es que al enfrentarse con tentaciones del mundo, las riquezas, la parcialidad, el hablar vanamente, los conflictos, etc., una fe perseverante y viva se demuestra a través de las obras buenas, especialmente en la manera en que uno trata a los hermanos en Cristo. A lo largo del libro, Santiago tiene una perspectiva eterna, la cual exige acción en el presente. Argumenta que la realidad del futuro tiene un impacto y implicaciones importantes para el presente. Continúa este tema en su condenación contra los ricos aquí en el pasaje de hoy, en condenar su arrogancia en la futilidad de las riquezas y las acciones injustas y pecaminosas que han producido su corazón en anhelar las posesiones sobre todo. Santiago les advierte a su audiencia contra esta mentalidad terrenal y enfatiza que las riquezas y enfatiza que las acciones externas muestran la condición del corazón interno. Entonces vemos esta perspectiva en el pasaje hoy, que la realidad del juicio escatológico debe tener implicaciones para el presente. Y hay aplicación implicada por los ricos, o sea, por qué las miserias vendrán sobre los ricos, por qué lo pasajero de las riquezas será un testigo contra los ricos, por qué las riquezas consumirán su carne, por qué el clamar del jornal de los obreros retenidos por los ricos ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago ordena a los ricos llorar y aullar. Pero ¿por qué el enfoque del libro
es animar a los judíos, la mayoría de que eran los obreros, no los ricos, perseverar en la fe y comportarse con buena conducta. La aplicación principal es por qué Dios traerá juicio contra los ricos. Los creyentes pobres y oprimidos pueden vivir con esperanza y gozo, esperando el juicio justo final de Dios que vendrá. Les sugiero que el argumento fundamental de Santiago, aquí en capítulo 5, es la codicia y el acumular de posesiones materiales últimamente lleva el juicio de Dios. Así como Dios juzgará a cada persona en cuanto a sus acciones, Dios juzgará a los ricos en cuanto a cómo usaban sus riquezas en este mundo. Entonces, Santiago dice, guárdate del amor vano o idolatría de acumular las posesiones. Y Santiago desarrolla esta idea en 3 partes. 1, una advertencia de la condenación final. En esta sección, Santiago resume el propósito, el final último de los ricos antes de contar sus pecados específicos. Número 2, la futilidad de las riquezas. Santiago les recuerda a los ricos que las riquezas no duran para siempre y en los últimos días se convertirán de tesoros preciosos a testigos contra ellos. Y tercer, la vida pecaminosa de los ricos. Santiago recuenta los pecados graves y específicos de los ricos, especialmente en cómo trataban a los pobres. Su pecado no es ser ricos, sino cómo vivían como ricos y cómo trataban a los demás. Pero a fin de todo, en conexión con los otros temas del libro, el contexto económico de su audiencia, la idea principal que Santiago cuenta se trata más de la perspectiva correcta para los creyentes sobre los ricos, sobre las riquezas. Además de advertirles contra la búsqueda de las riquezas, Santiago muestra que nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo se demuestra por la manera en que gestionamos o usamos bien nuestras posesiones materiales. Vamos a considerar cada sección brevemente y al final hacemos algunas aplicaciones y observaciones del pasaje. Entonces, 1, advertencia de la condenación final. De alguna manera, Santiago presenta su exhortación al principio de su lectura contra los ricos. Ellos oyen el justo juicio venidero de Dios por sus acciones pecaminosas. Los ricos deben llorar y aullar no solo por el castigo venidero de Dios, sino también está implicado por su pecado grave contra Dios y contra su prójimo. Así como en otras partes del libro, Santiago se enfoca en el fin, el propósito, el final de la vida y las implicaciones que tiene en el presente. El futuro para los ricos es un juicio eterno que trae miserias. Si los ricos no se arrepienten, van a llorar y aullar en el final. A diferencia de casi toda otra sección del libro, Santiago no les dirige con el título normal de hermanos, sino ricos. Dice, oigan ahora ricos. Sus acciones eran tan mundanas y destructivas que produjeron una ira y una indignación justa y fuerte en Santiago. Por eso no les hablaba como hermanos, sino casi como no creyentes. Como ya notamos, Santiago comienza el pasaje con 3 mandamientos importantes. 1, oigan, que resulta en los otros, lloran y oyen. Su tono en este momento no es amable, ni suave, ni precavido, sino fuerte y confiado e indignante. Santiago, como judío, usaba el lenguaje del juicio venidero de Dios muy parecido a lo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 9, el Señor, hablando de la ruina del destierro inminente de Jerusalén, dice, por estas cosas no los castigaré, declara el Señor, de una nación como esta no se vengará mi alma. Dice, alcen por los montes lloro y lamentación y una elegía por los pastores del desierto, porque han sido desolados, nadie pasa por ellos, ni se oye el bramido del ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias se han ido. Entonces Santiago aquí habla de las miserias del juicio contra las malas acciones, no tanto las del presente, sino las que vendrán en el futuro.
futuro en el juicio final. Además, aunque no hay un llamado explícito al arrepentimiento, el hecho de que el juicio no es presente sino futuro implica que todavía hay tiempo para arrepentirse. Entonces, como Pablo dice en 2 de Corintios 7:10, su remordimiento por sus acciones debe manifestarse en arrepentimiento. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. No obstante, en aquel momento los ricos no se arrepentían y continuaban en su manera de vivir. Como Santiago acababa de decir en el capítulo anterior, en capítulo 4, se jactan en su arrogancia. Han puesto la fe y sus mentes en posesiones y el poder del dinero. Pero es solo un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Santiago reprende a los ricos por acumular tesoros como último y los recuerda de la naturaleza transitoria de la riqueza. Y eso nos lleva al segundo punto, la futilidad de las riquezas. Desde la perspectiva de considerar las riquezas en los últimos días, como dice en versículo 3, Santiago describe las posesiones materiales como podridas y comidas de polilla. Es lo que pasa cuando no usas algo o la cosa no está acostumbrado al uso, ¿no? Tal vez es un suéter muy incómodo tejido por tu abuelita que no te atreves a tirarlo, o tus calcetines de fútbol que escondiste bajo tu cama cuando tus padres te pidieron a limpiar tu dormitorio. Los ricos a quienes Santiago habla tienen, pero sin necesitar y sin usar, y a fin de cuentas sus riquezas se convertirán en evidencia contra ellos. Santiago usa imágenes extremas para apoyar a su argumento de la futilidad y transitoriedad de las riquezas. En verso 3 dice que su plata y su oro se han oxidado, pero el oro no se oxida normalmente. Esta es la razón por la cual se valora tanto. Pero aquí Santiago dice que lo más duradero y lo más costoso últimamente fallará. Y más que fallar, la herrumbre de sus riquezas será un testigo contra los ricos, porque muestra que los ricos no usaron la riqueza para nada excepto acumular tesoros. Como veremos en los siguientes versículos, los ricos vivían en lujo extravagante hasta el punto de que su deseo de acumular más y más posesiones perjudicó a los demás. Hizo daño a los demás. El deseo de los ricos por posesiones causó el sufrimiento de otros. Ellos han vivido con una perspectiva terrenal toda la vida y en lo eterno, en el final de lo terrenal, no tienen nada. El lenguaje aquí debe recordarnos de la enseñanza de Jesús en el mismo tema en Mateo 6. Jesús, hablando del reino de Dios y la vida viva de una perspectiva eterna, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. En las palabras de una película cómica, no puedes llevártelo. No puedes tener lo que tienes ahora en lo terrenal, en el eterno. No puedes llevártelo contigo. Aún al enfrentarse con la transitoriedad de las riquezas, los ricos todavía opriman, roban y aún matan para acumular más y más tesoros. Santiago enumera varias maneras en que los ricos se aprovecharon de los demás, pero el tema común es el egoísmo. Los ricos piensan solo en sí mismos y en cómo engrandecer sus riquezas. La primera acusación contra ellos es por retener el jornal de los obreros que habían cegado los campos de los ricos. En el griego original, la palabra retener aquí también se puede traducir literalmente como robar. Y la leemos
mosaica condenó fuertemente el hecho de retener el jornal de los obreros aún por la noche. Dice en Levítico, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. La audiencia judía conocía la ley del Antiguo Testamento. Además, la orden en Miqueas 6:8 a hacer para practicar la justicia. Como Santiago ya dijo en capítulo 4, versículo 17, pecan porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Santiago trata de expresar la gravedad de este pecado porque dice el jornal clama contra los ricos y este clamor ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta frase refleja dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de Génesis, después del asesino de Abel. Dice, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho a Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y también al comienzo de Éxodo, dice, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En los dos contextos de Génesis y de Éxodo, las obras de gran injusticia habían llegado a los oídos del Señor y lo que sigue es condenación y juicio contra los que hicieron la injusticia. Exilio para Caín y las 10 plagas para Egipto. Santiago también usa la figura ilustrativa de Dios como el Señor de los ejércitos, la cual se usa para describir a Dios que defiende a su gente con poder y rectitud. Dios es justo y reparará toda injusticia. Un tema común en los Salmos, dice Salmo 9, pero el Señor permanece para siempre, ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutarás juicio sobre los pueblos. El Señor será también baluarte para el oprimido, baluarte en tiempos de angustia. Y Salmo 72, juzgué él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados. Dios es perfectamente justo y juzgará toda la injusticia. Los salmos no prometen que vamos a ver con nuestros ojos propios todos los agravios corregidos en nuestra vida, ni a todos los opresores llevados ante la justicia. Pero los ricos deben llorar y aullar porque el Señor de los ejércitos les traerá juicio y castigo en los últimos días según la injusticia que obraron en la tierra. La segunda acusación contra los ricos es su vida de placer desenfrenado y vida lujosa en exceso. Los ricos buscaban el placer instantáneo que el mundo y las cosas materiales prometan y su búsqueda insaciable de más y más para su satisfacción en lo terrenal ha corrompido sus corazones y les ha cegado sus ojos a las necesidades de los demás y a su propio pecado. Pablo advierte de los peligros de anhelar las riquezas en 1 de Timoteo. Él dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Parece que aquí Santiago condena la raíz de las acciones de los ricos, el amor al dinero. Porque ellos aman tanto al dinero, viven en tal manera que se preocupan solamente por la acumulación de las riquezas, cueste lo que cueste de otros. Su indiferencia ante el sufrimiento y las necesidades de los demás ha engordado sus corazones para su propia autodestrucción y su egocentrismo ha resultado en la tercera acusación contra ellos, que han condenado y dado muerte al justo.
se hace eco de lo que Santiago acababa de decir en capítulo 4, versículos 2 a 3. Dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. En su búsqueda insaciable para la riqueza, ignorante de todo lo demás, los ricos han causado directa o indirectamente la muerte de los inocentes. Porque retener el jornal en aquellos días fue igual a robarles del poder de comer y vivir y sobrevivir, proveer por sus familias. Los obreros dependían en los ricos para sobrevivir y no tenían el poder de confrontarlos cuando los ricos se aprovecharon de ellos. Tal vez lo más grave es que este pecado es lo mismo por el cual Dios destruyó a Sodoma. Dice en Ezequiel, pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma, arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Los ricos a quienes escribía Santiago ignoraban su deber de actuar con justicia y cuidar por su prójimo, en vez consumido por el egoísmo y el deseo de ganar más riquezas. Robaban, oprimían y mataban a todos los que impedían sus ganancias. Me imagino que la mayoría de nosotros no somos los ricos. De hecho, es probable que la experiencia de ustedes sea más parecida a la de los obreros que cegaron los campos de los ricos, los obreros pobres oprimidos por los ricos. Tal vez trabajas largas horas en trabajos fuertes para poder sostenerse de forma mínima y no ganas mucho dinero. Tal vez casi no puedes sobrevivir ni proveer para tu familia y te clasifica oficialmente como bajo el umbral de la pobreza. O tal vez vives como típico ciudadano de medio clase, ni rico ni pobre, pero al mismo momento tú ves la opresión de los vulnerables y el aprieto de los pobres, pero se siente sin esperanza porque no puedes corregirlo. En todo caso, Santiago no escribe solamente a los Jeff Bezos y a los Bill Gates del mundo. Recuerden que el problema no es tanto que los ricos sean ricos, sino que los ricos han puesto su mirada en lo terrenal, pensando solamente en sí mismos, haciendo la búsqueda de las posesiones materiales como último, como un ídolo, hasta que ignoran a Dios y a su prójimo. Hermanos y hermanas, todos nosotros estamos sujetos a la tentación de anhelar y perseguir las riquezas. Podemos trabajar en trabajos duros por una buena razón, tal vez para enviar dinero a nuestras familias o para proveer para nuestras familias aquí en los Estados Unidos o simplemente para sobrevivir. Pero también esta esfuerzo puede llegar a ser un ídolo y consumirnos. Podemos perseguir el sueño americano, podemos anhelar tener más y más dinero hasta que esté suficiente y que podamos vivir ricos y sin preocupación. Pero las posesiones materiales nunca satisfacen. Y la persiga de las riquezas así revela un corazón pecaminoso que no confía en Dios para sostenerse, sino una mente puesta en lo terrenal. Nos cegamos fácilmente ante la fuerza del atractivo de la riqueza y el potencial que tiene para hacernos ignorar a Dios y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Podemos cegarnos al peligro de perseguir las riquezas porque las riquezas son tan atractivas.
No importa tanto la cantidad de dinero o el alcance de la riqueza, sino el corazón y las acciones que fluyen del corazón. Podemos cometer los mismos pecados, aun si somos los pobres de la sociedad. Entonces, te pregunto, ¿confías en las palabras del Salmo 23? Que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Muestra en tu vida, tus acciones, lo que persigas, que crees que el Señor es suficiente o buscas las riquezas y lo terrenal. Santiago muestra indirectamente que nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo se demuestra por la manera en que gestionamos nuestras posesiones materiales. Y nuestras acciones demuestran en quién o en qué está nuestra esperanza y fe. Si confiamos en Dios para cuidar de nosotros en cualquier caso, a pesar de cuánto dinero ganamos, vamos a vivir diferentes. Las realidades del futuro tienen impacto inmediato en el presente. Las realidades del futuro tienen impacto inmediato en el presente, en el hoy. Entonces, ¿cómo reflejan nuestras vidas fe en Dios y amor por el prójimo? 2 puntos de aplicación. 1, debemos gestionar sabiamente nuestras posesiones materiales para el bien de nuestro prójimo y la gloria de Dios. No importa cuánto dinero ganamos, tenemos que guardar nuestros corazones del descontento y el deseo de acumular más posesiones materiales, y así demostramos el amor y fe en Dios. Cultivamos la alegría o el contentamiento en cualquier circunstancia, como dice en 1 Timoteo, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. No puedes llevártelo contigo, entonces estén contentos con lo que tengas. Cuando estamos contentos, confiamos totalmente en la soberanía y la misericordia de Dios, sabiendo de lo que tenemos viene de Él y pertenece a Él. Dice en Hebreos capítulo 13, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Sobre todo, recordamos que todo lo material que tenemos en este mundo pasará, pero tenemos una esperanza y una herencia eterna y segura en Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. 1 de Pedro capítulo 1. Esta verdad y esta actitud de contentamiento nos libera para ser generosos con todo lo que el Señor nos ha dado, incluyendo las posesiones materiales, porque nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo se demuestra en la manera en que gestionamos estas posesiones materiales, reconociendo, como dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pablo instruye a Timoteo acerca de los ricos en 1 de Timoteo capítulo 6. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. En un juego de palabras, aunque si somos pobres, debemos ser ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir.
Santiago anteriormente en el libro condenó a los ricos, condenó a los que tenían una fe muerta, una fe que no produce buenas obras. Dice en capítulo 2, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? La respuesta no sirve para nada. Son nuestras acciones y la manera en que somos generosos con lo que tenemos que muestra nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo. Y el segundo punto de aplicación, podemos confiar en Dios, viviendo con gozo y esperanza, sabiendo de que Él es justo y juzgará a los injustos. La condenación de los ricos era ánimo para los judíos, para los creyentes que leían la carta de Santiago, y es ánimo para nosotros hoy. Ten paciencia y confía en Dios porque Él es justo para traer juicio apropiado contra los opresores. Pero la justicia de Dios y su ira recta también es un recordatorio muy serio. Los ricos vivían con una mentalidad puesta en lo terrenal, sin considerar sus acciones ni las consecuencias por ellas. Y aun si somos ricos o pobres, frecuentemente vivimos así también, pensando en lo que promete a satisfacernos en el ahora. Trabajamos para ganar más dinero para que nuestra familia tenga suficiente. Perseguimos a una casa mejor, un carro más chévere o lujoso, ropa más lujosa, pero al hacerlo mostramos con nuestras acciones que nuestro corazón no confía que Dios cuida a su gente, no confía que la salvación obrada en la cruz por Jesucristo es totalmente suficiente, y nuestras acciones claman contra nosotros en el tribunal. Dios es justo y nosotros hemos pecado contra Él. En el mismo tribunal en que las riquezas oxidadas y los salarios retenidos por los ricos claman contra los ricos, nuestros pecados claman contra nosotros culpables. Somos culpables de todas estas cosas presentadas contra los ricos y aún más. Hemos mentido, robado, codiciado y dado la espalda a Dios, despreciando la cruz y declarando con nuestras acciones, Jesús no es suficiente. Merecemos el juicio y la ira de Dios que nos lleva a la muerte. Pero para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en Jesús, este no es el veredicto del tribunal. El veredicto hacia nosotros es no culpable. El veredicto es perdonado. No hay más condenación. Eres libre, cubierto por la sangre de Jesús, quien murió voluntariamente en tu lugar, cargando toda la medida de la ira de Dios contra tu pecado, y que te liberó del poder del pecado y de la muerte al resucitar entre los muertos. Qué buena noticia. Por eso no lloramos ni aullamos, porque tenemos esperanza y una salvación segura. Nos alegramos. Nuestro luto se ha convertido en danza y nuestra tristeza en alegría. Como dice Salmo 30, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto y me has ceñido de alegría, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Pero si no es creyente, el veredicto contra ti en el tribunal todavía es culpable. Debes llorar y aullar, porque la ira justa de Dios vendrá sobre ti. Pero todavía es ira venidera. Hay tiempo para arrepentirse, y esto es el llamado de Santiago, el llamado de Jesús. Arrepiéntate del pecado, vuélvate a Dios y le pide su perdón, y Él te dará perdón abundante. Dice primero de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Oramos a este fin. Señor Padre, eres infinitamente justo, recto y obras bueno y correcto en todo lo que haces. Señor, somos pecadores y merecemos la plenitud de tu ira, pero en tu gracia y en tu misericordia entregaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Nuestro lamento, tristeza y remordimiento no podía hacer nada para perdonarnos. Solo la sangre de tu Hijo puede redimirnos. Y nos ha dado libertad, Señor. Aun cuando éramos pecadores y enemigos, fuimos reconciliados y salvados por la muerte de tu Hijo. Y por eso nos regocijamos y te damos gracias, oh Dios. Gracias porque ahora tenemos vida y vida en abundancia. Una herencia incorruptible e inmaculada. Y podemos decir en cualquier circunstancia, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú nos has dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Por favor, ayúdanos a vivir con nuestra mente puesta en lo eterno. Ayúdanos a vivir en una manera que demuestra que creemos que tú eres suficiente, oh Dios. Tu amor basta. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Al haber escuchado